Bienvenidos una vez más al ciclo de conferencias del Congreso Judío Latinoamericano, institución que federa a las comunidades judías de Latinoamérica. Mi nombre es Danilo Hellman, soy el consultor regional de seguridad y gestión de crisis, y esperamos que todos ustedes se encuentren bien en este contexto tan particular que nos toca vivir. Para nosotros es fundamental el trabajo de prevención en materia de terrorismo y lo hacemos desde un enfoque multidimensional. En el marco de un nuevo aniversario del atentado al edificio de la AMIA, vamos a continuar con este ciclo de conferencias, las cuales se encuentran orientadas a temáticas vinculadas al terrorismo internacional y a sus víctimas. Este ciclo es desarrollado junto a las comunidades de la región, a quienes les agradecemos su colaboración. El primer encuentro fue focalizado en Hezbollah como amenaza terrorista en la región. Los panelistas Carmona y Ottolenghi fueron determinantes en sus exposiciones. Hoy, el segundo encuentro será sobre el ciberterrorismo como una nueva amenaza internacional. Y contamos con expertos panelistas quienes realizan esfuerzos en la lucha contra el ciberdelito y serán presentados en instantes. El tercero estará orientado a las víctimas del terrorismo, en el cual reflexionarán sobre la justicia. Y por último, abordaremos la construcción de la resiliencia como una herramienta para mejorar a las sociedades. Durante toda esta conferencia, todos los que quieran pueden hacer una pregunta a través del botón de preguntas y respuestas en cualquier momento y trataremos que sean respondidas tras las exposiciones de los disertantes. Así que sin más preámbulo, les quiero presentar al moderador de este panel, Alan Kronik. Él es economista por la Universidad de Buenos Aires, cuenta con un posgrado en liderazgo político en el Centro de Investigación de Acción Social y es un excelente colaborador del Congreso Judío Latinoamericano. Alan, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Danilo. Buenas tardes a todos. Gracias, Danilo, y autoridades del Congreso Judío Latinoamericano por permitirme ser parte de esta jornada. Queremos agradecerles antes que nada a los funcionarios de las distintas fuerzas de seguridad de los países latinoamericanos, a las autoridades de gobierno, a los embajadores y a los funcionarios de la ONU y de la OEA, junto a todos los asistentes que están en esta conferencia. En el día de hoy vamos a buscar interiorizarnos de lleno en el uso de los medios tecnológicos con el propósito de generar terror en la sociedad. En este contexto de extrema conectividad, las naciones, las empresas y las comunidades han tomado diferentes medidas para combatir esta problemática. Hoy vamos a contar con un panel de lujo, con 3 expositores sobre este tema, ciberterrorismo como nuevas formas de ataque. Vamos a contar con Alison Treppel, que se ha desempeñado como secretaria ejecutiva del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos desde agosto de 2016, donde es responsable de promover la agenda antiterrorista de la OEA en América Latina y el Caribe. Originalmente de los Estados Unidos, la señora Treppel tiene más de 25 años de experiencia trabajando en el sistema interamericano, los últimos 14 en los cuales se ha centrado en las cuestiones de seguridad multidimensionales. Como jefa de sección y posteriormente directora adjunta del Departamento de Seguridad Pública de la OEA desde 2006 al 2016. Ella apoyó los esfuerzos para prevenir y combatir las amenazas a la seguridad ciudadana, incluyendo el tráfico de armas de fuego, la trata de personas y otras manifestaciones de crimen organizado transnacional. También ha servido de enlace político a numerosos organismos relacionados con la seguridad de la OEA, entre ellos la Comisión de Seguridad Hemisférica. La señora Treppel tiene una licenciatura de Relaciones Internacionales y en español de Dickinson College. Por otro lado, vamos a contar también con Betania Alo. Ella es abogada por la Universidad de Morón, máster en leyes en Syracuse University y máster en Relaciones Internacionales en Harvard University. Es especialista en terrorismo y ciberterrorismo por la UTN, editora de la revista internacional sobre contraterrorismo ICT, Herzliya, y actualmente se desempeña en la dirección ejecutiva del Comité Contraterrorista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y por último, y no menos importante, con Raúl Parodi. Raúl es ingeniero electrónico, se especializó en telecomunicaciones con estudios de posgrado en instituciones nacionales y del exterior sobre tecnología electrónica, informática, telecomunicaciones, radiocomunicaciones y economía. Se desempeñó como subsecretario de Ciberdefensa del Ministerio de Defensa, donde tuvo activa participación en la definición del Sistema de Protección de Objetivos Estratégicos e integración por plataforma MISP con otros agentes nacionales y extranjeros, en el marco de los actos preparatorios de la cumbre del G20. Sin más palabras, Raúl Parodi, es tu turno. Muchas gracias. Les agradezco a todos por formar parte de esta actividad. Bueno, buenas tardes a todos.
En primer término, agradecido por la invitación y las consideraciones excesivas que habéis tenido en las referencias a la gestión que pasó al Ministerio de Defensa. Especialidad es telecomunicaciones e informática, y como tal incursionado en el ambiente del ciberespacio desde distintos puntos. Por eso quiero permitirme pasaros unos slides más rápidos para que agilice un poco la presentación. Aquí vamos con... Ay, share. Ah, caramba. Esto siempre ocurre, pero ahora va a andar bien. Demora un poquito, bueno, ahí estamos. En primer término, como vamos a referirnos al ciberespacio, es un poco como para unificar criterios. Sobre esto hay millones de definiciones y son todas aplicables, pero básicamente vamos a concentrar, sobre todo para agilizar el léxico, en las que devienen de la US, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y una bastante coincidencia con la que hace la NATO en lo que es taxonomies y la definición de los términos generales de aplicación en el ciberespacio. Básicamente es intuitivamente lo que todos conocemos como ciberespacio, es ese dominio global en el cual confluyen tanto el entorno de información compuesto por la infraestructura de las redes, la tecnología de la información y las telecomunicaciones. Incluye Internet y con mayor o menor grado incluye también los procesos que corren sobre esos sistemas y a los operadores en algún caso. Sobre esto podemos avanzar, voy a tratar de ser rápido para no demorar demasiado. ¿Qué características tiene el ciberespacio? Primero, que es un espacio artificial, está creado por el hombre, y como tal, y como depende tecnológicamente, deviene inmediatamente en una necesidad de actualizarlo. Todas sus condiciones son diferentes, habida cuenta que hay un avance tecnológico sideral en el ambiente de las TICs. Es un entorno que no tiene fronteras geográficas, ninguna persona o Estado tiene su propiedad, y atención con esto, no tiene ni la propiedad ni el control exclusivo, y son elementales para el desarrollo de la actividad de cada uno de los países. En esto hay que tener en cuenta algo para los politólogos y los teóricos que más abundan en este tema. Atención, que acá hay una discusión muy importante de cómo se ejerce la soberanía en el ciberespacio. No vamos a introducirnos en este tema, que es extremadamente largo, es un global common, como que nadie tiene la propiedad de esto, todos apetecen de él para ejercer su actividad económica. El concepto nuestro es que la soberanía se ejerce precisamente garantizando la disponibilidad del ciberespacio para el ejercicio de la actividad económica, la actividad social, el desarrollo de la actividad de la vida de los habitantes. ¿Quiénes están implicados en el ciberespacio? Los hay desde el usuario común, pero transcurre esto hacia los estados, hacia las organizaciones paraestatales, organizaciones delictivas inclusive, y grupos o individuos, y en definitiva todos apetecen por tenerlo, controlarlo y ponerlo en indisponibilidad del prójimo, o utilizarlo como una herramienta a los efectos de cometer algún delito. Esto es lo que plantea de inmediato el ciberconflicto. Un ciberconflicto como la confrontación entre dos partes en las cuales una de ellas utiliza el ciberespacio para ejercer el ataque, para realizar el ataque. Las operaciones en el ciberespacio son virtuales, pero tienen efecto físico. De esto es bien claro. Una operación puede ser virtual, puede alcanzarse por los esquemas debidos de las redes, y definitivamente termina ejerciendo un poder coercitivo sobre alguien, ejemplo, demandándole el depósito de coins, de bitcoins, a los efectos de poder retribar unos archivos que habían sido bloqueados. Ransomware, esto ya vamos a avanzar un poquitín. Así como deviene en el conflicto por disponer de ese ciberespacio para el ejercicio de la actividad de cada uno de los países, de la vida diaria del país, entonces aparece como un dominio de naturaleza para las operaciones militares. Este es un tema en el cual incursionamos por la defensa. Ustedes se acuerdan que básicamente había cuatro dominios. Los cuatro dominios eran tierra, aire, mar, espacio exterior, cuando aparecieron los satélites, y este espacio cibernético cruzaba transversalmente a todos. En esto hay un tremendo debate aún, pero se va consolidando en el mundo la definición de esto como un nuevo espacio de operaciones militares. Como un nuevo espacio para operaciones militares. ¿Cuáles son las características del ciberespacio como tal?
Las características del ciberespacio es por excelencia simétrico. Un grupo o un solo actor es capaz de indisponer de todos los sistemas cibernéticos o del ciberespacio globalmente para un país o para una organización completa. Puede afectar sus sistemas de comunicaciones, sus sistemas de información, o bien afectar lisa y llanamente infraestructuras críticas de servicios esenciales. Sobre este punto vamos a pararnos expresamente porque es el punto más delicado que tiene el ciberespacio. El atacante inexorablemente es inferior al atacado. Y siempre es así. Ustedes han visto grupos que, no le voy a hacer propaganda a ninguno, pero cada uno de los países que está involucrado en hacer daño en el ciberespacio tienen grupos archiconocidos, grupos extremadamente desarrollados, que son pequeñísimos grupos, hiper expertos en determinados tipos de códigos, en determinados tipos de software que son capaces de introducirse en las redes y a través de las redes llegar hasta el destino y provocar el daño, ya sea el daño de una infraestructura o bloqueando los archivos para exigir una demanda, un pago por el rescate de esos archivos. La amenaza es permanente, a diferencia de cualquier otro tipo de conflicto en el cual, neutralizado el objetivo, se terminó el conflicto. Acá no existe eso. Acá es permanente el conflicto y siempre deviene la intervención de alguien. Para referenciar simplemente operaciones que han ocurrido en el mundo, esta fuente de la OTAN, ustedes lo pueden consultar en la OTAN, simplemente lo que quiero mencionar es de que esto no es nada nuevo. Adquiere hoy un realismo mágico debido a este encierro que sufrimos todos y el incremento de la actividad online de las empresas y de toda la actividad online. Todo es online hoy. Esto ya hace muchos años que existe como problema. Acá hay un señor que fue profesor en el MIT. Este es el caso más famoso. Este señor inició las actividades generando un swarm, un gusano informático, y terminó destruyendo archivos, terminó procesado. Una historia extraordinaria, al que le interesa lo puede encontrar en la toda la historia, y es interesante. Pero fíjense que esto arranca en el año 88 como primera muestra. Hay 1000 casos, acá hay una enumeración tremenda, todos, si ustedes se fijan, van a ver que deviene por o la indisponibilidad de los sistemas con denegación de servicios. ¿Qué se hace? A alguien que tiene, por ejemplo, un acceso vía codificación de usuario y password, le atacan permanentemente el registro de tal forma que se le cae el servicio porque no puede atender tremenda cantidad de demandas. Este es un sistema de denegación de servicios. Los que están familiarizados con esto saben que estos son los temas más críticos que hay en los accesos de Internet online. Luego devienen un montón de circunstancias, van a repasar acá en este listado miles de fenómenos que han aparecido. Acá se han enumerado los más importantes, pero lo concreto y cierto es que de a poco empiezan a aparecer en todos los países hiperespecializaciones en esto. Algunas irregulares, como las que mencioné, no le voy a dar los nombres, pero aparecen formaciones irregulares en cada uno de estos países. Obviamente ellos deniegan que las tienen. Deniegan absolutamente tener algún tipo de relación con el grupo A, B, C o D, pero esos grupos existen y siempre van en la misma dirección. En general, no se dedican a hacer simplemente el delito de un phishing para robar algún archivo o algo. En general hacen daños y muy importantes a partir de intervenir en infraestructuras críticas sobre las cuales voy a ir pasando. En cada uno de los casos estos van a encontrar que existe la utilización de la herramienta del ciberespacio como parte secundaria a una acción militar, en su caso cuando existe acción militar, y si no es para indisponer la actividad de un organismo, por ejemplo lo que ocurrió en Georgia en algún momento, a los efectos que el otro Estado que le apetecía en el conflicto, que era el caso de la Unión Soviética, pudo devenir en sus acciones debido a que estaba bloqueado precisamente el sistema de información del país atacado. Si bien ahí es estrictamente acciones cibernéticas, en algún otro caso ha servido para apoyo de acciones híbridas, y ya vamos a ver que de a poco empieza a aparecer en el mundo la intervención del ciberespacio como una rama de la otra parte que es el ataque militar, la operación cinética propiamente dicha, y empiezan a complementarse, y son las acciones híbridas. Ha habido innumerable cantidad de problemas en las redes y en el ciberespacio. Van a encontrar anecdotario muy tupido sobre esto. He rescatado algunos que el INCIBE español pone especial énfasis porque tiene una cantidad de razones de ser incluso en lo que es la Unión Europea. En particular,
Acá hay una operación de exfiltración de información. Saben que por phishing de mail le han quitado información a usuarios en determinadas redes. Esta es una clásica tarea de ciberespionaje. Esto se ha hecho extendidamente a agencias diplomáticas, gobiernos de todo el mundo, y fue encarado desde un país que tiene una fuerza irregular, la niega, pero tiene un grupo irregular que se dedica a hacer estas cosas, exfiltrar información. Cuando la información deviene de algo social, bueno, termina en un conflicto, seguramente, pero el problema está cuando se roba información de defensa o se roba información de seguridad. El caso de Estonia 2007. Acá hay este es el tema que me refería antes. A Estonia, en un momento le bloquearon desde 170 países un ataque coordinado totalmente por grupos distribuidos, un ataque tremendamente coordinado. Acá hay un problema técnico donde se distribuyen en las redes determinados software de malware, que residen en máquinas que en una hora cero, en zero day, atacan todas juntas al sistema, y esto fue lo que provocó en Estonia la caída absoluta de su banco central, de sus sistemas de comunicaciones, de todo. Esto devino en algo beneficioso para la humanidad, que fue la creación del Centro de Excelencia de la OTAN. Esto es algo interesantísimo. El que le preste mayor atención por vía de las redes va a encontrar en este organismo del Centro de Excelencia muchísima información relacionada con el ciberespacio, y sobre todo con instructivos de defensa y con cómo los países van atacando este problema progresivamente. El backshot, este es otro caso. Esto dio lugar también, en el caso de Estados Unidos, le exfiltran información de defensa, fue gravísimo esto, y deviene de nada menos que de una USB, un stick de memoria abandonado en un parking. El persona lo levanta, lo coloca en su máquina, y ahí fue el botnet que terminó exfiltrando información desde los sistemas de defensa hacia el exterior. Esto devino en la creación de una fuerza hiper específica, tal vez la más sofisticada. Si bien vamos a ver que en Israel existe algo por excelencia, que es precisamente en Beersheba, que existen formación de grupos hiperespecializados en esto de inteligencia artificial y machine learning para sistemas de informáticos. Esto devino en la creación del US Cybercom, conocido para todos. Hay una operación de Georgia cuando ocurre este fenómeno, en 2008, cuando anexa, de alguna manera se independiza Osetia de Georgia y hace un convenio con la Unión Soviética para anexarse a la Unión Soviética. Acá hubo un tema, uno de los temas más delicados, que fue la denegación universal de todos los servicios y de todos los servidores de información de Georgia. Esto fue algo coordinado, por eso acá destellamos sobre la ciberguerra, pues fue algo coordinado con la acción militar expresamente. Luego vamos a algo que son más específicos ya para meternos en los temas de infraestructuras críticas. En el caso de Irán, Irán tenía unas instalaciones para enriquecimiento de uranio. Ustedes se acuerdan que hubo un montón de intentos por hacerle firmar un convenio de no proliferación nuclear, largas historias, y en definitiva termina con un proceso iniciado por Estados Unidos con un producto de software, un malware, que se llama porque es el primer elemento hipercomplejo a los efectos de atacar lo que es la parte operativa netamente de una instalación. Ustedes saben que las empresas, lo vamos a ver en un dibujito más adelante, las empresas tienen dos partes. En general tienen la parte IT, todas las empresas productoras o de energía, de servicios, o productoras de bienes, tienen una parte que es la informática propiamente de la corporación, y otra parte que es la informática relacionada con los procesos, con la producción. Entonces van a ver que existe otro caso también que vamos a destacar, y los nombro así rápido para pasar a la otra, que es el caso de Ucrania, también con la aparición de un fenómeno de sabotaje sobre las redes a partir del crash override. Este crash override es el último de los tramos que aparece en diciembre del 16, pero esto nace un año antes y aparecen distintos botnets montados en un protocolo determinado del stack de comunicaciones, y es Black Energy, y hay otro más en el medio que se llama Havix, y hay otros dos productos más, pero la excelencia de producto con inteligencia artificial y demás para actuar de mala manera es precisamente Crash Override. Esto se le adjudica, negado absolutamente, a muy conocidos, eso se me escapó, en general no los pongo. Hablé de un tema que tiene que ver con dos universos, IT y OT. Hay que
al que le interesa más el tema puede encontrar en Estados Unidos, en el NIST, una publicación, que son las normas, las normas SP de Estados Unidos, que son, tienen muchísima información sobre esto de los universos IT y OT. Existe un universo IT que es el universo del sistema de información corporativo, y existe un universo OT, que es la tecnología operacional propiamente dicha. Básicamente, cuando uno analiza el contenido de información de cada uno, se da esta regla. Precisamente la prioridad, en el caso del sistema de control industrial, la máxima prioridad la tiene la disponibilidad. Tengo que tener disponible el sistema para actuar, en tanto que para el sistema corporativo es la confidencialidad de los datos. Este cuadro es simplemente a los efectos de comparar cuál es la importancia que tienen, y no es que estén opuestos, sino que en un caso se preserva la información del sistema, como es la información de los sistemas corporativos, o en el caso de la población, los sistemas de información, las bases de datos de las personas, etcétera, etcétera. Y en el caso de los OT, la tecnología operacional, se preservan los sistemas de control industrial. Hay diferencias notables en un entorno y el otro. Los enumero simplemente a los efectos que los conozcamos, pero el universo IT es lo habitual, es lo que nosotros hemos manejado históricamente, pero no era previsto en su momento que este universo OT, donde hay un montón de software desarrollado específicamente para operar sistemas, un clásico de esto es el sistema SCADA de Siemens, invento Siemens hace 100 años. Este sistema SCADA precisamente es una cantidad de protocolos que utilizan comunicaciones a los efectos de ser gerenciados, determinados por dispositivos remotos en una planta, por ejemplo, son gerenciados por un sistema. Todo eso siempre estuvo aislado. Estuvo aislado de las redes. Esto se manejaba con conexiones punto a punto, inclusive en algún momento unos protocolos rudimentarios de comunicaciones cableadas. Sucede que el universo ha cambiado y esto se ha ido integrando progresivamente al universo IT y termina teniendo acceso a la Internet. Y entonces es el hazme reír de todos, porque estos sistemas no están parchados, no tienen protecciones up to date, actualizadas absolutamente al estado de la tecnología, y son pasibles del daño que le provocan los agentes externos, ya sea o por dinero o por hacer un daño simplemente. Acá he mostrado alguna diferencia, esto lo pueden consultar en la bibliografía adecuada, pero básicamente un sistema tiene estandarizaciones absolutas, como el sistema IT. En comunicaciones y en todo lo que tiene que ver con informática, está bastante establecidos los estándares. Sucede que en el entorno OT es casi todo propietario. Entonces es muy raro encontrar sistemas que estén absolutamente protegidos contra el acceso externo. Al vincular la red OT con la red IT, existen estos problemas que son a los que nos tenemos que referir más abundantemente, porque son precisamente las infraestructuras críticas de los servicios sociales. Una cosa es la infraestructura crítica de comunicaciones, de la información, perdona, que son las informaciones devenidas precisamente de la actividad de la gente, lo que tiene que ver con los documentos, lo que tiene que ver con los bancos, etcétera, etcétera. Y otra es la parte operacional que tiene que ver con generación de energía eléctrica, servicios esenciales básicamente. Servicios esenciales que tienen una gran parte de electrónica aplicada y que son operados en forma remota. Clásico, lo que mostré antes del StuNet. Ustedes vieron lo que mostramos acá, que tiene que ver con el StuNet. Acá el sistema de enriquecimiento de uranio, la centrifugadora de uranio tiene un sistema de control de velocidad, y lo que se hizo fue a través de un sistema, la verdad que hay 2 o 3 libros con autores conocidos sobre este tema, vale la pena leerlo por la ingeniería que tienen encima. En realidad lo que hicieron fue infectar a través de un bondnet y provocaron un desastre en la máquina, pierde el control de la velocidad y centrifuga a altísima velocidad y terminan todas absolutamente destruidas. En el caso de las eléctricas, es habitual de que los sistemas de electricidad tengan controles de sincronismo y demás, para volcarlos a las generatrices a un sistema interconectado. Hay determinadas condiciones técnicas, que de máximo apartamiento de fase, de la señal, etcétera, etcétera. Lo que hace precisamente es intervenir sobre eso. Sacan de fase a uno de los generadores a través de intervenir sobre los controladores, por ejemplo, de los álabes de una turbina, y termina ingresando al sistema con un desfasaje que la protección del sistema lo desvincula. Cuando lo desvinculó, quita oferta de potencia en la red y empiezan a caer sistemáticamente y provoca un blackout. Nada que ver con lo que se produjo acá, que es operación, es un mérito bien argentino, tiene que ver más bien, esto lo hicieron por ejemplo con Georgia. Cuando Rusia invade Crimea, esto es lo último,
cuando Rusia invade Crimea, lo primero que hace es quitar la energía eléctrica de tal suerte que ni los semáforos funcionaban. Fueron como paseando por Florida, total, no había forma de que funcionara nada. Intervinieron sobre la parte eléctrica y hicieron caer todos los sistemas eléctricos. Acá hay un gráfico básico. Raúl, ¿vale? no, En un instante... Nos queda un minuto más, por favor. Vale, cómo no. Esto es lo que decía antes, donde veis una parte que es la parte IT. Sobre la parte IT hay 1000 monitoreos que son por los proveedores de servicio, por las mismas empresas. Existen organismos centralizados que controlan, en el caso bancos, el sistema bancario lo controla el sistema de Banco Central. Ahora, luego tienes una frontera que le llamamos DMZ, que es la frontera con la red abierta de Internet. Y por otro lado tienes la parte operativa. En la parte operativa, en algunos países, los prestadores de servicios esenciales tienen controles que le establecen durísimas normas respecto a firewall, respecto a cómo se ordena esa red, para evitar ser atacada. En nuestro caso, en nuestro país todavía esto no está muy avanzado, pero de a poco se va a llegar. Existen, por ejemplo, acá hay un ejemplo eléctrico planteado. Acá hay una parte IT donde la monitorea el que controla el CERT de infraestructuras críticas, la información de las infraestructuras críticas. Y hay otra parte que son la de los servicios esenciales, donde hay un CERT también que controla precisamente cómo se desenvuelven las actividades de los órganos OT. Todo esto interactúa en un universo con la parte, con los protocolos MISP y esas otras cosas que he nombrado en la presentación. Dominio de operación, no me voy a extender en esto para no avanzar más, pero lo último que querré decir en esto es que cada uno de los países lo que hace es generar una cantidad de organizaciones, de ordenar sus organizaciones a los efectos de preservar las infraestructuras críticas de los servicios esenciales. Por tomar un caso, España, por la Unión Europea, tiene aproximadamente 130 y tantos prestadores de servicios esenciales. Todos ellos están sometidos a un control durísimo por parte de la Comisión Nacional, creo que se nos llama Comisión Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. ¿Por qué? Porque es posible dejar a un país exánime a partir de actuar sobre sus infraestructuras críticas. Este es el tema donde el terrorismo básicamente ataca. Porque si tú tienes el vertedero de agua de un dique, y por una operación externa le levantan las compuertas, inundas un valle. Estos son los elementos que se deben controlar. En el tema nuclear, no lo he mencionado, porque es larguísimo el tema, pero en el tema nuclear existen salvaguardas internacionales que les exigen a las empresas para poder tener un generador en marcha, un reactor en marcha, infinita cantidad de normas para que no ocurra un Chernobyl. Si te inhiben los moderadores de la reacción, de la fisión atómica dentro del generador, dentro del reactor, haces un desastre, levanta temperatura, nada absorbe energía, desaparece, vuela. Bueno, estos son temas de infraestructuras críticas que particularmente sensibles los países en defensa de ellos, por las redes de agua, por las redes de energía eléctrica, por las redes de gas, etcétera, 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 y sobre todo lo nuclear. No abundo más y muchísimas gracias por la tolerancia. Muchas gracias, Raúl, muy clara tu presentación. Recuerden que quienes tengan dudas o consultas, en el botón de Q&A pueden ir acercando sus consultas, que al final de todo las iremos respondiendo. Ahora vamos a tener el lujo de la exposición de Betania. Betania, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Ahora voy a ver si puedo compartir la presentación. Mientras tanto, le quiero agradecer... no, estoy mal. No sé qué ven. Ahí va. Acá. ¿Ven esto? ¿Sí? Perfecto. Pues yo veía otra cosa, no veía la presentación, medio raro. Bueno, muchísimas gracias al Congreso Judío Latinoamericano por convocarme para este panel. Y bueno, a mis compañeros que admiro muchísimo, y bueno, para mí es un honor estar acá con ustedes, y gracias a todos los que se hicieron un tiempo para conectarse y venir a debatir un poco sobre ciberterrorismo. Bueno, como sabemos, el ciberterrorismo es un ataque a la sociedad en su conjunto, y abordar esta amenaza, la amenaza que representa este tipo de violencia, es un desafío crítico, creo que para todos nosotros. Entonces, las empresas de tecnología y las organizaciones de la sociedad civil que aportan
su trabajo de campo en este monitoreo, digamos, del contenido extremista y violento en las distintas plataformas. Es un compromiso que me parece que debe ser integral y que se necesita eso para poder tener un enfoque global junto con los gobiernos, los grupos de la sociedad civil, el sector privado, también la academia. Entonces, con la presentación de hoy, yo pretendo que podamos comprender un poquito mejor cómo los terroristas usan y abusan de Internet, las redes sociales, y qué se está haciendo a grandes rasgos para combatirlo. Todo esto con un enfoque internacional y, por supuesto, introductorio. Así que, si les parece, comenzamos. No quiero tomar demasiado tiempo a mis compañeros de panel. Vamos a ver si se pasa. Ahí va. Ante todo, obviamente, un disclaimer para aclarar que el contenido de la presentación es exclusiva responsabilidad mía y no representa ninguna organización en particular. Rapidito les comento lo que vamos a abarcar en este módulo, puntualmente el estado de situación para comprender dónde estamos parados, qué está pasando y por qué es importante. Después vamos a tocar qué se estuvo haciendo desde el sector público y privado para poder abordar esta preocupación. Y en un tercer lugar voy a comentar algunas recomendaciones que son el resultado de numerosas investigaciones en este campo. Y por último, unos puntos a modo de conclusión. Hay un punto en común entre las diferentes ideologías terroristas y extremistas, que es cultivar el uso de la tecnología digital para aumentar su alcance a través de fronteras y culturas. A su vez, cada empresa de tecnología tiene un enfoque diferente para abordar este problema, pero lo cierto es que el interés público y los debates políticos sobre el papel de Internet y en las actividades terroristas están aumentando. Hay un estudio de Voxpol del 2017, que fue en Reino Unido, que se centró en cómo un grupo de terroristas convictos usaban Internet en la comisión de sus crímenes. Los resultados surgieron que los individuos que respondían, en este caso a la extrema derecha, aquellos que planeaban un ataque, o sea, un ataque en lugar de simplemente brindar apoyo material o logístico, aquellos que realizaron un ataque letal o cometieron un ataque con un dispositivo explosivo, digamos, improvisado, aquellos que cometieron un asalto armado o actuaron dentro de una célula, o intentaron reclutar incluso otros y se involucraron en actividades de redes offline, no virtuales. Esto quiere decir que tuvieron interacciones en la vida real, si se quiere. Estos fueron significativamente más propensos a aprender estos comportamientos en línea, en redes sociales, en Internet, en comparación con aquellos que no fueron ni tan violentos ni estuvieron tan personalmente involucrados. Incluso aquellos que emprendieron asaltos desarmados fueron significativamente menos propensos a mostrar aprendizaje de estas conductas en línea. Entonces, este estudio es revelador, pero de todos modos existe bastante, digamos, una falta de variables comunes en cuanto a la actividad terrorista en redes sociales. Pero a grandes rasgos, ¿para qué usan redes sociales los grupos terroristas, ¿no? Para reclutamiento, financiamiento, capacitación e incitación, también para ataques contra las tecnologías de información y comunicación o la infraestructura dependiente de estas, como comentaba recién Raúl. Acá hay una ampliación de los propósitos, operaciones psicológicas, incitación a la violencia, reclutamiento, radicalización, financiamiento del terrorismo, compartir información, inteligencia, comunicación, ciberterrorismo que decíamos recién, propaganda. Entonces, hay una gran cantidad de propósitos que hacen que las tecnologías de la información sean útiles, apetecibles para extremistas de todas las ideologías. ¿Cómo? Bueno, utilizan foros, aplicaciones, a través de sus publicaciones, videos, imágenes, memes. Los memes están muy de moda porque esconden su mensaje a través de una imagen que tiene un chiste, que puede ser graciosa, pero es altamente ofensiva y comunica muchísimo en cuanto a la ideología de quien la comparte. En cuanto a aplicaciones puntualmente, vamos a hablar de las grandes y las no tan grandes. Tenemos Facebook, Telegram, TikTok y Snapchat es lo que más se está usando. Todo para tener el mayor alcance posible. Hace 2 semanas di una charla para Mente Internacional, que está por ahí Mariano, que
acerca del impacto del coronavirus en el terrorismo internacional. La verdad es que una amplia variedad de grupos terroristas de todos los espectros ya tuvieron al coronavirus en sus discursos y en su propaganda, todos buscando aprovecharse de la crisis global que genera, ¿no? Para sus propios propósitos, y así poder difundir sus ideas, y utilizar, bueno, la pandemia para explotar esas divisiones que genera y esas debilidades en sus enemigos, ¿no? También el COVID-19 fue sigue siendo una suerte de combustible para relatos terroristas, no solamente existentes, sino también teorías recicladas que intensifican el odio hacia grupos particulares, y esto se traduce indefectivamente en comunicaciones, en posts, todo este tipo de interacciones con mensajes racistas, antisemitas, islamofóbicos, antimigrantes, y bueno, esta es digamos, la fusión que en general se está viendo a través de las consecuencias del COVID-19. En cuanto a las políticas públicas, bueno, a pesar de hay una gran cantidad de estrategias antiterroristas y políticas con respecto al abuso terrorista de Internet. Y la mayoría de las jurisdicciones nacionales, por decirlo, aún tienen que desarrollar un concepto, digamos, general y algún enfoque más estratégico para poder combatir el terrorismo en Internet. Eso no le escapa a nadie. A través de sus propias medidas regulatorias, podrían, en estas 10 categorías que les mostraba yo recién acá, trasladar el enfoque a cómo se aborda el tema en los medios, cómo se apoya con educación, y otro tipo de iniciativas sociales. Entonces, a grandes rasgos existen varias organizaciones intergubernamentales que tienen mandatos específicos para combatir el terrorismo. En particular me voy a detener en la Dirección Ejecutiva del Comité de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, CITER, que es donde estoy trabajando, que es un organismo experto cuyo mandato es supervisar, facilitar y promover la aplicación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad sobre terrorismo. La respuesta de CITER es conciliar los aspectos positivos y negativos que tienen las nuevas tecnologías, porque es indudable su considerable potencial para mejorar nuestra calidad de vida, pero a su vez existe la vulnerabilidad en el abuso por parte de terroristas extremistas y violentos. Entonces, CITER ayuda a los Estados miembros a desarrollar formas de evitar este uso de Internet con fines negativos, contrarrestar narrativas, desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras, todo respetando los derechos humanos, las libertades fundamentales, y en cumplimiento, por supuesto, de otras obligaciones en virtud del derecho internacional. Lo que me gusta transmitirles es que CITER promueve un enfoque holístico, ¿sí? Integral de la sociedad, e integral también para abordar las condiciones conducentes a la propagación del extremismo violento ni que podían llevar al terrorismo, fomentando el diálogo y la colaboración con la sociedad civil, el sector privado y otras también partes interesadas. Las plataformas de redes sociales, las grandes plataformas en general son multinacionales que han desarrollado políticas corporativas autónomas. Y estas medidas probablemente a veces, digamos, difieren de las jurisdicciones nacionales en donde se encuentran. Entonces, las políticas operativas para abordar la actividad de Internet, como puede ser la propagación por ficción, a veces es un problema. Pero la verdad es que estas grandes plataformas han hecho un progreso bastante importante en los últimos años con este contexto, en el alcance específico de el contenido terrorista. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Microsoft y YouTube fundaron el Foro Global de Internet para Contraterrorismo, Global Internet Forum to Counter Terrorism, que se estableció formalmente en el 2017 como un grupo de empresas dedicado y decidido a interrumpir el abuso terrorista de las plataformas digitales, ¿no? de sus mismas plataformas. La idea era administrar un programa de intercambio de conocimientos, brindar una colaboración técnica y compartir la investigación y el conocimiento, ¿no?
esto fue un éxito, y sobre esta base, y conscientes también de los esfuerzos dedicados y cada vez más, más enfocados en contrarrestar las sofisticaciones de los terroristas, ¿no? También para cuando usan de las plataformas digitales. Y un gran ejemplo de esto fue lo de Christchurch. Entonces se dieron cuenta que era hora de establecer el foro como una organización independiente, capaz de mantener y profundizar la colaboración y la capacidad más ampliamente en la industria, y al mismo tiempo incorporar el asesoramiento de la sociedad civil y otras partes interesadas claves, como por ejemplo los gobiernos. Entonces, una vez que llegaron a este punto, adoptaron la simple misión, pero no a su vez menos complicada y desafiante, de evitar que terroristas extremistas violentos exploten las plataformas digitales. El foro está aliado con numerosos think tanks, institutos universitarios, organizaciones internacionales, todo, o sea, las partes interesadas y las alianzas público-privadas. Por ejemplo, CITED lanzó una iniciativa público-privada en 2017 junto a Tech Against Terrorism, que tiene como objetivo apoyar, que también Tech Against Terrorism participa como uno de los institutos que apoyan la misión del foro. Y su objetivo es apoyar la industria de la tecnología para desarrollar enfoques más eficaces, más específicos y responsables para abordar el uso de Internet por parte de los terroristas, todo siempre respetando los derechos humanos. El principio rector tiene en cuenta que las plataformas más pequeñas son las más vulnerables para usar por los terroristas. Entonces, las empresas más grandes, que generalmente están en mejores condiciones de abordar las amenazas de sus sistemas, prestan su ayuda, prestan su sabiduría y su estructura para que estas otras plataformas más pequeñas puedan aprender y así aumentar su capacidad. Tech Against Terrorism admite plataformas tecnológicas en áreas no solamente de redes sociales, sino también de computación en cloud, almacenamiento, tecnología financiera, todo para ayudar a identificar y mitigar riesgos y así compartir los conocimientos y mejores prácticas. También desarrolla recursos para ayudar a estas plataformas y proporcionar de desarrollo de capacidades y operaciones y apoyar y facilitar también la cooperación con el gobierno, la sociedad civil y la academia. Y en esto las Naciones Unidas cumple un rol muy importante en asesorar a estas empresas a medida de que van aumentando, digamos, y pasando su camino hacia ser miembros del foro también junto con las empresas más grandes. En cuanto a recomendaciones, miren, como decía, la cooperación efectiva contra el terrorismo requiere un enfoque multidimensional. Enfoque de múltiples partes interesadas que no solo es táctico, sino también es estratégico. Entonces, las plataformas de redes sociales más pequeñas o medianas tienen que contar con herramientas y medidas de creación de capacidad, ejercicios a medida, digamos, guías también prácticas, y porque ¿qué pasa? Los terroristas se benefician de las falencias de estas plataformas más chicas. Entonces, es importante que se aumente la capacidad y que se les dé un rol más importante para que puedan intercambiar información, medidas reguladoras, y también se pueden implementar prácticas. Todos, digamos, las partes interesadas deberían optimizar el uso de herramientas tecnológicas que ayuden a la lucha contra el abuso terrorista de Internet, con la supervisión adecuada y las restricciones, obviamente, del Estado de Derecho donde se encuentre. ¿Qué podemos hacer? Es una pregunta que siempre que hablo las organizaciones internacionales, las organizaciones de sociedad civil, bueno, lo que estamos haciendo ahora es genial, porque estamos
reunidos gracias a la convocatoria de una organización de la sociedad civil. Entonces estamos dándole visibilidad a esta problemática. Como individuos, que todos usamos en mayor o menor medida redes sociales e internet, bueno, cortar las cadenas de desinformación, y eso es algo que está muy de moda, y sobre todo con el coronavirus más aún. Te llega un mensaje de WhatsApp que no sabes de dónde viene ni de dónde salió, y que genera pánico, bueno, cortalo, no lo reenvíes, decirle a la persona que te lo mandó, che, esto de donde lo sacaste, mejor tratar de cortarlo donde nosotros podamos. Vemos un post que incita a la violencia, bueno, reportémoslo. Y eso es anónimo, no nos perjudica a nosotros en nada. Pero sí les avisa a las plataformas que esto está sucediendo y les abre la alarma, ¿sí? Entonces, tener cuidado cuando uno ve esas cosas, bueno, avisar. Es nuestro granito de arena, digamos, a lo más grande. ¿Qué más? Bueno, aparte del enfoque internacional, las alianzas, como decíamos, entre los gobiernos, las organizaciones internacionales, la academia, sector privado, las organizaciones de sociedad civil, como decíamos, y algo que puntualmente me interesa mucho es la inclusión del sur, el Global South, como se le dice, que representa en general economías en vías de desarrollo, Latinoamérica, África, y no tan avanzadas ni políticamente estables como en Norteamérica y Europa, porque, bueno, un punto en común que yo veo constantemente en las reuniones de interés de Tech and Terrorism, del foro que les comentaba, y otras también, es que faltan representantes de este sector. Entonces esto se traduce en que estos intereses no van a ser tomados en cuenta al momento de tomar decisiones. Entonces creo que es fundamental impulsar la participación de estos países en vías de desarrollo en la mesa de debate, y creo que un punto importante para comenzar es ser conscientes de la importancia que tiene e incluirlo en la agenda política, en los ámbitos académicos, y que tenga cada vez más visibilidad. Para terminar, como conclusión, solamente, bueno, repetir el uso dual de Internet. Como todo lo bueno puede ser utilizado también para lo malo. Los aspectos positivos y negativos de estas nuevas tecnologías que tanto nos facilitan y nos hacen, por ejemplo, que podamos estar en distintos lugares del mundo hoy conectados y charlando a través de Zoom. Pero a su vez, hay vulnerabilidades asociadas a este beneficio que tenemos que prestar atención. Por supuesto, como no me canso de repetirlo, la importancia de la cooperación internacional, el enfoque holístico, la colaboración, y bueno, invertir en estudiar las tendencias, por eso es importante que los países sigan las resoluciones del Consejo de Seguridad, y que en ese sentido se invierta en estudiar estas tendencias, problemas y distintos se invierta en descubrir cómo se puede seguir desarrollando las estrategias para abordar el riesgo y mitigar el riesgo que significa el abuso de Internet y las redes sociales por manos de los violentos y de los extremistas y los terroristas. Y bueno, incluso también lo relacionado con el impacto de nuevos fenómenos como es el coronavirus, que tiene un impacto indudable en todo esto, y por eso es importante que los estados se comprometan a través de sus evaluaciones y de su trabajo en conjunto, no solamente a nivel local, con sus organizaciones de sociedad civil, y sector público, privado, sino a nivel internacional, las entidades de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, regionales, subregionales, y la comunidad de... Muchísimas gracias por escuchar, traté de hacer bastante rápido para poder llegar. Muchas gracias, Betania, por tu exposición. Es muy enriquecedor ver este panel con tanto conocimiento. Ahora, para cerrar esta jornada, Alison, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas.
Déjenme empezar agradeciendo a los organizadores de este evento, el Congreso Judío Latinoamericano, para la oportunidad de participar en este distinguido evento. Sinceramente, para mí, en lo personal y en lo profesional, como secretaria ejecutiva del CICTE, es verdaderamente un honor poder acompañarles en una actividad tan importante, ¿no? que tiene como propósito principal conmemorar el atentado terrorista de la AMIA hace 26 años y, por supuesto, recordar a sus víctimas. Muchísimas gracias. Si seguimos adelante, sí. Hay varias dispositivas, vamos a tratar de pasar rápido. Bueno, uno de los riesgos de ir a ser últimos panelistas que seguramente han escuchado alguna de las cifras y datos que voy a compartir ahora, pero, y también consciente del tiempo, ya voy a tratar de ofrecerles un resumen ejecutivo, pero comprensivo, integral, pero un poco más político, no tan técnico, y desde la perspectiva hemisférica, ¿no? del hemisferio occidental de la OEA. Vamos a hablar un poco del uso de Internet para fines terroristas. Como comentaban mis colegas, ciberterrorismo es un término que todavía no ha sido adoptado o usado por la OEA, por lo menos por este foro político. Entonces, por ahora preferiríamos hablar del uso de Internet para fines terroristas. El mundo ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años y nuestra región, en particular América Latina y el Caribe, ha demostrado uno de los incrementos más significativos en el uso de Internet. Desde, o mejor dicho, entre el año 2000 y el 2019, hemos visto un incremento del 2000% en el número de usuarios de Internet, que es realmente increíble. Sabemos, por supuesto, que este incremento ha traído oportunidades muy importantes, muchísimas ventajas para el trabajo, para la producción de conocimiento y hasta las relaciones personales y los medios sociales, como decía mi colega antes. Pero también sabemos que ha impulsado muchas nuevas amenazas. Adelante. Y no solo en la cantidad de amenazas que han sido significativas, particularmente ahora durante COVID, pero vamos a hablar de eso en unos minutos más, pero también en cuanto a su sofisticación, ¿no? A veces por su propia naturaleza híbrida es muy difícil de evaluar el riesgo, pero, trabajo en un ambiente bilingüe, entonces ni me he dado cuenta de que esta presentación está puesta en inglés. Les pido disculpas si eso genera algún inconveniente. Obviamente le estoy dando en español, pero desde un principio pido disculpas por la presentación en inglés. Con eso, adelante. Sabemos que... sabemos que... No, adelante, perdón. Gracias. Sabemos que la infraestructura crítica, tanto física como digital, se ha convertido en un objetivo importante para los ataques cibernéticos, principalmente los ataques DDoS, ¿no? Denial of Service. Como dijo Raúl antes, ¿no? Lo que se considera los servicios esenciales, redes de salud pública, redes eléctricas, de transporte, y también redes financieras y las transacciones bancarias. Adelante. Pero sabemos que los terroristas no solo están aprovechando de los TICs, tecnologías de información y comunicación, para sus ataques y incidentes, ¿no? Phishing y malware y todos los tipos de ataques que mis colegas ya se han referido, sino también para diseminar contenido y propaganda radicalista. Adelante. Para intimidar y amenazar,
Adelante. Para reclutar y capacitar, particularmente para jóvenes que podrían tener cierta fascinación, por ejemplo, con juegos violentos o que ya de principio pasan mucho tiempo en línea. Y ahora adelante. Y también para comunicar, planificar sus actividades y organizar sus ataques y otros eventos. Adelante. Sabemos, no me voy a referir mucho del impacto de la pandemia, pero creo que sería imposible participar en un webinar hoy en día sin por lo menos mencionar el impacto que ha tenido la pandemia en todas nuestras actividades y particularmente en el terrorismo. Sabemos que durante la pandemia ha habido un incremento en el uso de tráfico, ¿no? El uso de Internet y en los TICs de por lo menos un 50%. Eso, dado la dependencia creciente en el teletrabajo, educación a distancia y nuevamente en el uso de los medios sociales. Pero también algunas fuentes están cifrando de que ese incremento en la nueva dependencia de los TICs está responsable por un incremento del 350% en incidentes de phishing. Entonces, las amenazas definitivamente están creciendo en estos meses. Esto simplemente desde el mes de marzo, o sea, los 18 semanas que estamos en pandemia. Adelante. Menos mal, o sea, como dicen mis colegas de la ONU y de CITED, ya Betania ya ha hecho referencia a muchos de ellos, pero ya gracias a algunos de los estudios que han realizado, ellos sabemos que sí, la pandemia va a tener un impacto, por lo menos en el corto plazo. Obviamente vamos a tener que ver el impacto a mediano y largo plazo, pero sabemos que definitivamente contribuir a fomentar una audiencia aún más cativa, va a seguir fomentando miedo y ansiedad, donde ya existe bastante ansiedad. No solo la pandemia, pero también sabemos que ha habido mucha inestabilidad, ¿no? Por la injusticia social. Entonces también estamos viendo mucho más violencia y inseguridad a nivel global. Y no menos importante, estamos viendo o vamos a estar viendo una diversificación de los intereses y recursos gubernamentales. O sea, donde antes habían plata, ¿no? Recursos financieros destinados a esfuerzos tendientes a prevenir y a contrarrestar el terrorismo, lo más seguro, probable, es que esos recursos ahora van a estar dirigidos a esfuerzos de salud pública. Adelante. No me voy a demorar mucho más en este aspecto, pero también sabemos que cuando estamos hablando de seguridad y ciberseguridad, ahora el hecho de que estamos todos en línea, también hay ciertas preocupaciones con respecto a la privacidad de los datos durante la pandemia, ¿no? Particularmente a lo relacionado al rastreo y el geoposicionamiento de ciudadanos durante cuarentena y el distanciamiento social. En fin, hay una serie de amenazas que tenemos que prestar atención. Adelante. Pero específicamente, entonces, ¿cuáles serían los desafíos para nuestra región, el hemisferio occidental? Si bien, o sea, cabe destacar, si bien en los casi ya 15, 16 años que la OEA y el CICTE ha estado trabajando en estos temas, han habido muchísimos avances. Eso sí es importante. Pero también hay áreas donde tenemos que seguir trabajando para fortalecer nuestras capacidades de prevenir el terrorismo en general y también actos terroristas y extremismo violento por Internet.
Primero, sabemos que tenemos que desarrollar las capacidades de los centros de incidente, los CERTs. En los últimos 15 años hemos visto un incremento casi de 200%, pero todavía tenemos mucho más trabajo que hacer en ese ámbito. También se requiere el desarrollo e implementación de estrategias de ciberseguridad, ¿no? Una política es fundamental para orientar un gobierno y todos los stakeholders que están trabajando en la materia. También tenemos que trabajar en todos los niveles, entre gobierno, sector privado y sociedad civil, para fomentar nuestra cooperación, coordinación y intercambio de información. Y también, y no menos importante, realmente tenemos que trabajar muchísimo más en concientizar, en fomentar ¿no? una sensibilización sobre las amenazas a través de campañas de educación y campañas de concientización, como por ejemplo, ahora nosotros trabajamos el mes de octubre como el mes de ciberseguridad, ¿no? Para fomentar mayor concientización. Adelante. Nosotros en la OEA, ¿qué estábamos haciendo? Bueno, CICTE no trabajamos de manera aislada, trabajamos de manera tripartita con nuestros socios, REMHA, para asegurar que la OEA está abordando el tema de ciber de manera integral, o sea, ciberseguridad, cibercrimen y telecomunicaciones. Al final, para que todos estemos coordinados y trabajando para apoyar a nuestros Estados miembros en sus esfuerzos para prevenir y responder de manera mucho más efectiva a incidentes cibernéticos. Pero yo solo puedo hablar por CICTE, entonces adelante. Entonces les voy a compartir un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros para apoyar a nuestros 34 Estados miembros del hemisferio. Básicamente trabajamos de una manera tripartita en el desarrollo de políticas, en el desarrollo de capacidades y en el desarrollo de concientización, investigación y conocimientos. Adelante. En materia de políticas, estamos trabajando en dos frentes. Uno, en el desarrollo de cursos, los cuales hemos convertido de manera casi milagrosa en forma virtual en los últimos meses, particularmente un curso de ciberdiplomacia que está enfocado específicamente para miembros de Cancillería, ¿no? O sea, es muy difícil de desarrollar una política, una estrategia de ciberseguridad si uno no lo entiende bien. Entonces nosotros hemos ofrecido este curso que ha sido bastante popular y vamos a seguir ofreciéndolo a nivel a través de mecanismos virtuales por el resto de este año. También tenemos un curso de Derecho Cibernético Internacional en colaboración con la Haya, con los Países Bajos, que también ha sido bastante exitoso y ha tenido una demanda alta en estas semanas. Adelante, por favor. Y por supuesto también trabajamos con los países en el desarrollo y implementación de sus estrategias nacionales, ¿no? Porque a veces el desafío va más allá de solo preparar la estrategia, sino ¿no? Buscar el compromiso para implementarla. Entonces ya de nuevo en esos 15 años nosotros hemos a 14 países en el desarrollo de sus estrategias y estamos trabajando con otros 8 en este momento o en la revisión de su estrategia actual o en el desarrollo de una nueva estrategia, lo cual es muy importante. Entonces ya casi tendremos el hemisferio cubierto, ojalá en los próximos años. Adelante. También trabajando de manera muy cercana con las Naciones Unidas y otros socios estratégicos para asegurar que hay medidas de confianza y seguridad para el ciberespacio. Ese es el tema principal de ¿no? el grupo de expertos gubernamentales y el grupo de trabajo de la ONU
y nosotros, OEA, CICTE, estamos tratando de apoyar los esfuerzos hemisféricos, o sea, regionales, para poder contribuir a ese proceso. También a nivel de hemisferio, la OEA cuenta ya con 6 de sus propias medidas en el ciberespacio. Adelante. También en lo inmediato, o sea, nosotros siempre, honestamente, siempre hemos sido bastante activos en materia de los webinars, ¿no? De los eventos virtuales, pero ahora el hecho de que estamos todos dependiendo de Zoom y otras plataformas, realmente hemos hecho un esfuerzo bastante significativo para ¿no? llegar a una audiencia aún más amplio, expandir nuestro alcance. Entonces nosotros sí estamos ofreciendo distintos eventos, ¿no? O sea, cómo asegurar, cómo protegerse mejor, ¿no? A través del teleworking, por ejemplo, también en el uso de los medios sociales, etcétera. En fin, varios webinars enfocados en distintos temas, no solo durante la pandemia, pero impulsado por nuestra situación actual. Y ya podemos pasar rapidito para los próximos 2. Esos son distintos eventos que hemos organizado últimamente y otros eventos que pretendemos ofrecer. Solo voy a pararme rapidito en 1 o 2 de ellos porque creo que es muy importante hacer una mención del rol de las mujeres o de mantener una perspectiva de género en temas de ciberseguridad. Es un tema que me apasiona. Estamos trabajando, yo creo que arduamente, ¿no? Para asegurar, primero, que mujeres tienen un rol en ciberseguridad, que tienen las mismas oportunidades que tienen los hombres, ¿no? Para capacitarse, para participar de manera mucho más activa en actividades de ciberseguridad, pero también para que mejoren sus conocimientos, digamos, sus capacidades en línea, porque sabemos que lamentablemente todavía muchas mujeres, el entrenamiento, la capacitación que se necesita, ¿no? El literacy, online literacy, ¿no? Para poder protegerse mejor en línea y para evitar convertirse en víctima de alguna de esas actividades, ¿no? De reclutamiento y radicalización en línea. Para concluir, adelante. Ya, simplemente voy a cerrar con algunas recomendaciones. La verdad, yo creo que no van a sorprender a nadie, pero principalmente estamos convencidos y nosotros hemos enfocado nuestro trabajo en 3 áreas principales. Y sinceramente, si bien, como dije al principio, hemos hecho avances importantes, todavía hay espacios, hay áreas donde podemos mejorar aún más nuestros esfuerzos. Primero, en el desarrollo e implementación de marcos normativos, y se menciona a distintos cursos y el trabajo de REMJA en cibercrimen, ¿no? Hay que implementar, ratificar las distintas convenciones que hay en la materia, asegurar que las leyes hoy en día nacionales están al día, que reconocen, ¿no? los ciberdelitos, que tipifican los delitos y nuevamente que al final del día hay un marco normativo adecuado en la materia. Segundo, prestar mayor atención en concientizar a todos, no solo a gobiernos, al sector privado, a cada ciudadano, ¿no? Para que todos sepamos cuál es nuestro rol, cómo debemos estar contribuyendo todos a un ciberespacio más seguro. Y por último, y no menos importante, y como lo dije la semana pasada, porque también tuvimos el privilegio de poder participar en el evento virtual de ciberterrorismo, de contraterrorismo de Naciones Unidas la semana pasada, para la OEA y para CICTE, la respuesta más básica, más elemental, pero más efectivo,
será la cooperación, promover la cooperación y colaboración en todos los niveles, ¿no? Y en todos los sectores, incluyendo en eventos como este, donde tenemos la oportunidad para intercambiar ideas, experiencias, conocimiento y prácticas, porque de esa forma vamos a seguir cerrando las brechas que existan a nivel hemisférico. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Alison, por tu exposición. No saben la cantidad de preguntas que llegaron, así que esperamos que tengan también tiempo. Si quieren, si les parece, tenemos una primera pregunta que llega que dice, ¿están realmente capacitados los estados latinoamericanos para contrarrestar al ciberterrorismo? Para cualquiera de los tres, el que guste. ¿Alison? Mira, sí, o sea, simplemente un comentario. O sea, obviamente no puedo hablar si todo el hemisferio, como traté de mencionar, todavía hay mucho terreno por cubrir, pero han habido avances importantes, ¿no? O sea, nosotros somos una sola organización, pero Betania también lo mencionó, o sea, hay muchísimas organizaciones, sociedad civil, universidades que están trabajando, o sea, hay tanto material y mucho material gratis, o sea, simplemente, y el hecho de que estamos todos en línea ahora, no hay ninguna excusa para que la gente no se está capacitando, revisando con, ¿no? O sea, con este mundo. Hay mucho más que hacer, pero han habido avances importantes. Tenemos otra acá diciendo, hoy en día, ¿la plataforma TikTok está siendo utilizada por las redes de reclutamiento? Bueno, gracias por la pregunta. Esa la pude responder en el Q&A, pero sí, o sea, como todas las plataformas grandes, están siendo usadas como herramienta para propagar el mensaje, incluso también para incitar a la violencia. Entonces, por eso es importante que prestemos atención cuando vemos ese tipo de comportamientos o videos. Otra pregunta era relacionada con cómo hago para reportar un post o una publicación que tenga que ver con esto. Por ejemplo, yo ahora no sé si lo están viendo, un ejemplo es agarrar el tweet y reportar, ¿sí? Y ahí dicen es abusivo, distintas opciones. Y eso después les van a decir si realmente violaba los términos y condiciones de la plataforma. A través de este tipo de reportes es que Facebook, Twitter, TikTok pueden elaborar puntos en común, y esto llevó a que, por ejemplo, la semana pasada, si mal no me equivoco, la anterior, Facebook cierre cientos de páginas y cientos de grupos de Facebook asociados con el discurso que incitaba a la violencia de la extrema derecha. Entonces, es muy importante el rol que cumplimos nosotros como podamos hacer nuestro tipo de inteligencia, sirve. Muchas gracias, Betania. Una pregunta acá que dice, ¿cómo podemos identificar un ciberataque? ¿Es necesario ser especialista en ciberataques o alguien con poco conocimiento del área puede llegar a identificarlo con algún indicio? Hola, sí. En realidad, el ciberataque, más que identificar, hay que estar prevenido para recibir el ciberataque y que la menor daño posible nos haga, y además tener resiliencia en las redes como para poder superarlo en caso de que se produzca. Lo mejor es la prevención. Acá, y no existe la prevención infinita, lo que no es imposible evitar los ataques. Lo que hay que tratar es de gerenciar el riesgo de que eso nos produzca un daño. Y para eso hace falta mucho en infraestructura técnica para detectar los ciberataques. Y por otro lado, también hay filosofía en cuanto a lo que técnicamente antes se hacía con un control perimetral y un control de endpoint de cualquier
cualquier equipamiento conectado a las redes, ahora es muchísimo más complejo porque también son mucho más complejos los malware. Los malware son inteligentes, tienen una estructura que se educa a medida que va pasando fronteras y va violentando códigos. Entonces, un ejemplo muy claro, el Stuxnet que nombré antes, es el extremo del haber educado tanto a un malware como para que provoca determinadas, analizando las conductas de los operadores. Entonces, todo esto es imposible preverlo absolutamente. Lo que hay que tener es un buen sistema de protección a los efectos de poder aislar el problema. Y en caso de sufrir un ataque, una resiliencia en los sistemas para poder reponerse en el corto tiempo posible. Muy claro, Raúl. Acá una nueva pregunta. ¿Cómo es posible coordinar acciones entre los estados de la región existiendo conflicto entre los diversos gobiernos de turno? No sé, el destinatario definitivo. Hay una parte en la cual creo que nuestra amiga Alison se refirió a los temas. Acá hay un organismo que coordina la acción de los países latinoamericanos en cuanto a la defensa de cada uno de los países, la defensa nacional, y es precisamente la JID, ¿no? La Junta Interamericana de Defensa, que ha sido incorporada a la OEA, a diferencia de lo que era antes un organismo absolutamente fuera del multilateral. Y se asemeja muchísimo más al modelo OTAN con la Unión Europea. Entonces, creo que esto es muy valioso y que es posible desarrollar expertise coordinadamente entre los países a los efectos de que desaparezcan las rivalidades y los celos de quién es la información de la que se dispone. Se puede disponer de sistemas cuya información sea agnóstica y que no manifieste de quién era el defecto, pero sí concurrir todos a ayudarlo. La red NIST es un ejemplo de esto. Eso es lo que hace a los aspectos técnicos, no quiero monopolizar la contestación. Ahí sí solo puedo agregar un punto. O sea, obviamente a nivel político, o sea, la OEA es el foro regional principal, ¿no? Para promover el diálogo, bueno, ¿no? Para promover el diálogo y en esta temática sería CICTE y sus distintos grupos. Tenemos varios grupos de trabajo creados específicamente para este fin. Yo sí también, o sea, estoy completamente de acuerdo con Raúl. Yo también aprovecharía tal vez simplemente para hacer un anuncio, que nosotros también, CICTE OEA, contamos con la red CSIRT América, ¿no? Que es una red hemisférica de los CSIRTs, de los Centros de Incidencia y Respuesta. O sea, hoy en día son 25 CERTs que están conectados 24/7. Esa es la idea, para que ellos intercambian información y amenazas en tiempo real, o sea, independientemente de la hora, el día, que si ¿no? los técnicos detectan un problema, ¿no? Un tipo de malware, phishing, sea lo que sea, están en contacto con sus contrapartes, con sus pares en los otros países para prevenir y, como dice Raúl, o sea, es casi imposible prevenir, pero mitigar el impacto. Clarísimo. Acá hay una dirigida hacia vos, Betania, pidiéndote algún comentario o una reflexión de las redes en la Deep Web. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una buena pregunta porque muchas veces los dos términos se usan indistintamente, como si fueran más o menos lo mismo. Entonces hay que primero distinguir qué es la Deep Web y la Dark Web. La web profunda, la Deep Web, digamos, solo se refiere a páginas que no están indexadas, ¿sí? Entonces no se pueden encontrar tan fácilmente. Y mientras que la web oscura se refiere a páginas que tampoco están indexadas, pero que están involucradas en cuestiones más ilegales. Entonces, si bien no es ilegal visitar la Dark Web, perdón, per se, sí proporciona acceso a actividades ilegales. Estos sitios están encriptados y por eso son difíciles de rastrear, y por eso cuando se utilizan generalmente navegadores encriptados como Tor, por eso la mayoría de los usuarios de la Dark Web acceden de esta manera. ¿Qué encuentran los extremistas o los terroristas en esta Deep Web y Dark Web? Bueno, ¿qué encuentran?
tutoriales en gran medida. Cómo usar Bitcoin para financiar el terrorismo, cómo armar, digamos, explosivos caseros, todo ese tipo de cuestiones que se encuentran. Ahora bien, es importante tener en cuenta que los grupos terroristas más organizados, ellos lo que quieren es poder alcanzar a la mayor cantidad posible con su discurso. Entonces, para lograr ese cometido, van a utilizar las redes sociales más utilizadas, las que todos conocemos, las más accesibles. Lo que puede hacer el tipo cualquiera. O sea, ¿cómo hago para captar a ese potencial? Entonces, una vez que ya están más metidos, más ingresados, ahí sí, bueno, puede ser, pero no es que uno se levanta un día con ganas de radicalizarse y trata de buscar esto. O sea, el proceso como que se empezaría teniendo en cuenta el alcance más generalizado que se quiere dar al discurso y a la propaganda extremista. Clarísimo, Betania. Y acá tenemos una última pregunta. Lo felicito por las exposiciones. Quisiera saber cuál ha sido o qué países han tenido éxito en la aplicación de políticas de seguridad sobre ciberseguridad a infraestructuras críticas, teniendo en cuenta que se necesita la cooperación y la coordinación de público y privado y la concientización de la población civil, que es muy difícil de lograr. Es una pregunta un poquito amplia, digamos. Bueno, responde lo técnico, por lo menos, y es por todos conocido el fenómeno precisamente de Israel, el desarrollo de los sistemas del yelmo, por llamarlo así, el yelmo de protección de infraestructuras críticas es lo más sofisticado que he visitado en mi vida. En realidad, ver cómo funciona eso es un reloj. De hecho, todos los productores de software más sofisticados, inteligencia artificial, de machine learning, y etcétera, 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 son producidos en Beersheba. Hay mucho valor en Argentina, mucho valor agregado de conocimiento y demás, pero debemos reconocer que esa es la capital absolutamente del desarrollo tecnológico en este terreno al menos. Cualquiera que ha estado allí puede ver lo que es interceptar con drones a un misil que está en viaje. Eso es bastante complejo de realizar. Y por otro lado, el mayor desarrollo de conocimiento ha sido acompañado por una política nacional fortísima de concientización en cuanto a la vulnerabilidad de las redes y sistemas. Y gerenciar el riesgo, insisto, es lo más delicado que tienen estos procedimientos. En definitiva, son países que han desarrollado, Israel en la cabeza, pero hay países que han desarrollado una capacidad técnica infinitamente fuerte como para poder hacer la prevención esta a la que me refería y en caso de sufrir ataques poder neutralizarlo. Para esto, inteligencia artificial y machine learning son el ABC del conocimiento. Esto no se hace con software ¿cómo se llama? De software libre. Esto yo he crecido y he nacido, creo, con el software libre, pero nada que ver. Estos son productos infinitamente sofisticados y hacen falta software extremadamente complejo. Y cuidado un temilla, que los países que han podido utilizar esto, porque de qué vale que le instalas estos sistemas en un país donde no tienes recursos humanos para administrarlo. Esta es la otra parte que mencionamos, que me mencionó expresamente Alison, y esto es un problema gravísimo. La formación de recursos humanos, porque el Estado debe competir con un privado que le debe pagar infinitas veces más, y en realidad, un fenómeno que se da en Israel, que en nuestros países es más difícil, llevan la cruz de David en el corazón. Y es muy difícil que alguien abandone su puesto de trabajo y traicione a su país. Yo quisiera invitaros a revisar lo que pasa en algunos países, no lo voy a nombrar ninguno, donde la gente que se ha especializado en controlar ejercicios bancarios y demás, ¿a cuántos bancos han estafado? Entonces, son temas delicados. Tiene una formación del recurso humano en lo técnico y en los valores. Yo creo que eso es fundamental y eso caracteriza a los países que han triunfado en esta discusión. Israel a la cabeza, Estados Unidos lo hace, son países que tienen infinita capacidad de control, lo han mostrado con lo que hizo con Irán, lo han mostrado como han ido controlando progresivamente la defensa de infraestructuras críticas. En lo nuclear tenemos la bendición en Argentina de que hay salvaguardas internacionales que obligan a que las infraestructuras físicas estén correspondiendo a determinados estándares.
Esto no ocurre en todos los sectores, con lo cual el riesgo en las otras infraestructuras físicas, en las infraestructuras críticas de los servicios esenciales, es altísimo. Y no es a terrorismo verbal lo mío, es altísimo. No somos apetecibles porque realmente tenemos muchos problemas muchísimo más graves, pero es un problema a tener en cuenta, atender las infraestructuras críticas de los servicios esenciales. Alison, ¿querés agregar algo? Te voy a decir con la mano. Sí, no, totalmente de acuerdo, aunque sí aprovecho para mencionar que todavía hoy en día no existe una definición de infraestructura crítica, tampoco como no existe una definición de terrorismo o ciberterrorismo, o sea, son conceptos, pero sí quisiera, ¿no?, tal vez cerrar con un mensaje positivo, o sea, por lo menos con respecto a nuestro hemisferio. Nosotros justo estamos, perdón, al punto de sacar una publicación, la segunda edición de una publicación que mide un poco el nivel de madurez de los 34 Estados miembros de la OEA en materia de ciberseguridad. Y bueno, si bien lamento informar que todavía, o sea, ningún país en nuestra que sí les puedo decir es que en los últimos 3 años, cuando nosotros empezamos el proceso, o sea, la primera edición lo sacamos en el 2017, o sea, en 3 años nosotros, o los países de este hemisferio han mejorado de manera increíble sus capacidades de políticas, de educación, sus capacidades técnicas. Hay, o sea, quisiera dejar un mensaje de optimismo, ¿no? De optimismo, que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero sí debemos enfocar en lo positivo y los avances logrados hasta la fecha. Clarísimo, clarísimo. Bueno, de mi lado, muchas gracias, Alison, Betania y Raúl. Ha sido un placer. Danilo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas los que se quedaron hasta este momento. Esperamos les haya resultado interesante. En nombre del Congreso Judío Latinoamericano le quiero agradecer a los panelistas, a Alison Treppel, a Betania Alo y a Raúl Parodi, y también a Alan Kronig por sus excelentes exposiciones. Creo que uno de los desafíos o un denominador común que mencionaron todos es la colaboración entre las partes, ¿no? Entre los gobiernos, las organizaciones internacionales, las empresas y la sociedad civil. Eso es algo evidentemente fundamental de cara a lo que viene. Les recuerdo que el próximo sábado a las 21 horas estaremos llevando a cabo nuestro acto en homenaje a las víctimas del atentado de la AMIA. Pueden ir registrándose en www.justiciaperseguirás.org. Y también el domingo 19 a las 17 horas estaremos conversando con víctimas de distintos atentados terroristas. Estaremos enviando información con link de registración. Así que nuevamente gracias, a cuidarse y buenas noches. Buenas noches.